Dicen que el dinero puede comprar muchas cosas, pero jamás podrá comprar el amor verdadero, ni borrar la mirada de un niño que reconoce a quien le dio ternura cuando nadie más lo hizo. Esa fue la lección más dura que tuvo que aprender Rodrigo de la Vega, uno de los empresarios más poderosos de Madrid, dueño de hoteles de lujo, inversiones millonarias y una reputación tan impecable como fría. En su mansión de La Moraleja todo era perfección, jardines simétricos, mármoles italianos y empleados que caminaban con miedo de equivocarse. Todo, menos el corazón de sus dos hijos pequeños, Daniel y Clara, que parecían vivir en un mundo paralelo al del lujo de su padre. En medio de ese universo de apariencias trabajaba Lucía Morales, una joven mujer que había llegado desde un pequeño pueblo de Andalucía buscando una vida mejor. Había pasado por momentos difíciles, pero su dulzura, su paciencia y su forma de tratar a los gemelos la habían convertido en el alma silenciosa de esa casa. Cada mañana, mientras el sol entraba por las amplias ventanas del comedor, era su voz la que hacía reír a los niños, su ternura la que calmaba los llantos y su sonrisa la que iluminaba el día. Rodrigo la observaba a veces sin entender cómo alguien con tan poco podía dar tanto. A su manera, la despreciaba. No soportaba la idea de que una simple empleada tuviera más poder sobre el corazón de sus hijos que él mismo. Su orgullo, forjado en los negocios y en años de frialdad, lo hacía incapaz de reconocer lo evidente. Lucía había llenado el vacío que él, con todo su dinero, no sabía llenar. Pero aquel día algo cambió. Era una tarde lluviosa de viernes. En la mansión, Rodrigo ofrecía una cena importante para cerrar una fusión con inversores extranjeros. Todo debía ser perfecto. Los niños, vestidos de gala, correteaban por el salón mientras Lucía los cuidaba con cariño. Rodrigo, con su traje a medida, controlaba cada detalle, hasta que una copa de vino cayó sobre la alfombra persa del comedor, justo cuando los invitados acababan de llegar. ¿Qué ha pasado aquí?, rugió su voz, rompiendo el silencio del salón. Lucía, que intentaba limpiar el vino mientras calmaba a los niños, levantó la mirada con los ojos llenos de susto. «Lo siento, señor, fue un accidente». Daniel tropezó y... «¡Accidente! Nada en esta casa puede ser un accidente», la interrumpió furioso. «No puede ser que ni para cuidar a unos niños sirvas». El murmullo de los invitados se extendió. Los gemelos miraron a su padre con miedo y Lucía, con las mejillas encendidas de vergüenza, apenas pudo responder. Rodrigo siguió su discurso cruel, descargando su frustración sobre ella frente a todos. Pero lo que sucedió después dejó a todos paralizados. Los pequeños Daniel y Clara corrieron hacia Lucía abrazándola con todas sus fuerzas. «No la grites, papá», dijo Daniel con lágrimas. «Ella es buena. No la despidas», gritó Clara, escondiendo el rostro en el pecho de Lucía. «Ella es nuestra mamá». El tiempo se detuvo. Los invitados se miraron sin saber qué hacer. Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La palabra mamá resonó en su mente como un eco imposible. En un instante, su imagen impecable, su orgullo y su control se desmoronaron ante la mirada inocente de sus hijos. Lucía, con el rostro empapado en lágrimas, los abrazó con fuerza mientras trataba de contener la emoción. No dijo nada. No hacía falta. En ese abrazo estaba toda la verdad que nadie en aquella casa había querido ver. Rodrigo quedó inmóvil, sintiendo por primera vez en años un vacío que ni su fortuna podía llenar. No sabía si lo que sentía era vergüenza, enojo o una punzada de algo que había olvidado sentir, culpa. Y fue en ese silencio, roto apenas por los sollozos de los niños, donde comenzó una historia que cambiaría para siempre el destino de todos en esa mansión. Porque a veces la vida no destruye para castigar, sino para enseñar lo que realmente importa.
Lucía Morales nunca imaginó que su vida la llevaría a los pasillos de una mansión donde el silencio pesaba más que el mármol. Había llegado a Madrid 3 años atrás, con una maleta vieja, un abrigo prestado y un corazón lleno de esperanza. Su madre le había dicho antes de partir: «Hija, no importa dónde estés, si haces todo con amor, Dios te abrirá puertas que nadie podrá cerrar». Y así fue. Después de varios trabajos temporales, la recomendaron en una agencia de servicio doméstico. «Es para una familia importante», le habían dicho. Ella no sabía que importante significaba trabajar para uno de los hombres más influyentes de la ciudad. Los primeros días en la mansión de los de la Vega fueron un reto. Cada rincón brillaba con ostentación. Lámparas de cristal, pisos encerados, obras de arte y retratos de una familia perfecta. Pero bastó una sola mirada a los ojos de los gemelos para que Lucía sintiera que había encontrado su propósito. Daniel y Clara tenían solo 3 años cuando ella llegó. Eran niños hermosos, pero tristes. Pasaban más tiempo con niñeras que con sus padres. Rodrigo, el padre, siempre ausente, y Isabela, su esposa, una mujer elegante, de belleza impecable, pero de alma distante, parecía más interesada en mantener apariencias que en abrazar a sus hijos. Lucía cambió eso sin proponérselo. Comenzó a contarles cuentos antes de dormir, a cantarles canciones que su madre le había enseñado en su pueblo. Les preparaba meriendas simples, con frutas cortadas en forma de estrellas, y los llevaba al jardín para jugar con la tierra, algo que en esa casa parecía impensable. Los niños comenzaron a reír de nuevo, a hablar, a correr, y sin darse cuenta, su corazón se entrelazó con el de ellos de una forma profunda, invisible y sincera. Por las noches, cuando todos dormían, Lucía se sentaba junto a la ventana de su pequeño cuarto de servicio, mirando las luces de Madrid. Desde allí veía los techos de las mansiones vecinas, los autos de lujo pasar por la calle, y se preguntaba si en esas casas tan grandes también habría corazones tan vacíos como los que ella veía todos los días. Su sueño no era tener riqueza, su sueño era simple: tener una familia, un hogar donde reinaran la risa y la paz. Pero la vida, a veces, parece probar más duro a quienes más amor llevan dentro. Rodrigo no soportaba verla tan cercana a sus hijos. Creía que su afecto interfería con la disciplina, sin entender que lo que sus pequeños necesitaban no era control, sino cariño. En varias ocasiones la reprendió por malcriar a los niños, pero ella, con respeto, nunca respondió con enojo. Solo bajaba la mirada y decía: «Perdón, señor, no era mi intención». En el fondo, Lucía sentía pena por él. Detrás de su coraza de hombre exitoso, veía a alguien profundamente solo. A veces, cuando Rodrigo pasaba por el pasillo, ella lo veía detenerse frente a la puerta de los niños, escuchando cómo reían con ella. Nunca entraba. Solo escuchaba unos segundos, en silencio, antes de seguir su camino. Aquella mansión, llena de lujos, se había convertido en un escenario de emociones no dichas. Lucía era el corazón que mantenía viva la casa, aunque nadie lo admitiera. Los niños la amaban, Isabela la toleraba por conveniencia y Rodrigo la observaba con una mezcla de admiración y desprecio que ni él mismo comprendía. Un día, mientras preparaba el desayuno, Clara le preguntó: «Lucía, ¿por qué no te quedas a dormir en nuestro cuarto?». Ella sonrió y respondió: «Porque yo vivo aquí cerquita, mi vida, pero ustedes tienen que dormir juntitos, como los hermanitos que son. Pero cuando tengo miedo, tú vienes, y el miedo se va», dijo Daniel, abrazándola. Lucía sintió un nudo en la garganta. Sabía que esos niños se habían aferrado a ella no solo por cariño, sino porque buscaban lo que no encontraban en sus propios padres. Mientras tanto, en la oficina, Rodrigo se hundía en sus negocios. Las empresas crecían, las cifras subían, pero su hogar se desmoronaba sin que él lo notara. La relación con Isabela era cada vez más distante, fría,
llena de reproches silenciosos y cenas sin palabras. Él creía que todo estaba bajo control. Hasta aquella noche de la cena, cuando su ira lo llevó a humillar a la única persona que realmente cuidaba de lo más valioso que tenía. Después de aquel incidente, la casa quedó dividida. Lucía se encerró en su habitación a llorar en silencio. Los niños golpeaban su puerta llamándola, mientras Isabela, con gesto altivo, decía: «Lucía, deberías entender que no perteneces a este lugar». Rodrigo solo reaccionó como un hombre que exige respeto. Lucía no respondió. Sabía que sus días en esa casa estaban contados, pero en su corazón una parte de ella se resistía a creer que aquel vínculo con los niños pudiera romperse tan fácilmente. Y mientras en el salón principal aún quedaban las copas vacías de la cena y el eco del escándalo, en el piso superior 2 niños se dormían abrazados, murmurando su nombre entre sueños. El amanecer llegó silencioso a la mansión de los de la Vega. El aire, que normalmente se llenaba con las risas de los gemelos, amaneció denso, cargado de una tristeza que se colaba por cada rincón. Lucía, con los ojos hinchados de tanto llorar, se levantó antes que todos. Sabía que ese día no sería fácil. Guardó sus pocas pertenencias en una maleta vieja, la misma con la que había llegado 3 años atrás, mientras su corazón se partía lentamente. No había recibido una orden directa de despido, pero el silencio de la casa hablaba por sí solo. Nadie la miraba, nadie le dirigía la palabra. Solo los niños, desde la escalera, la observaban con ojos grandes, sin entender por qué su querida Lucía estaba tan triste. Rodrigo había pasado la noche entera en su despacho, sin poder dormir. La escena de la cena no dejaba de repetirse en su mente. Su voz alzada, las lágrimas de Lucía, el silencio incómodo de los invitados y la mirada acusadora de sus propios hijos. Por primera vez en años, se sintió avergonzado de sí mismo. Había humillado a una mujer buena, trabajadora, y lo había hecho frente a los 2 pequeños que más amaba. Pero el orgullo podía más. Cuando vio a Lucía cruzar el vestíbulo con la maleta en la mano, quiso detenerla, y no pudo. Solo la miró, inmóvil, con el corazón apretado, mientras fingía revisar unos documentos. Lucía bajó la cabeza, respiró profundo y con voz temblorosa dijo: «Gracias por todo, señor de la Vega. Cuide de los niños. Ellos necesitan amor, no solo cuidados». No esperó respuesta. Dio media vuelta y se fue. La puerta se cerró tras ella con un sonido seco, como un adiós definitivo. En cuanto el motor del taxi arrancó, Daniel y Clara bajaron corriendo las escaleras. «¿Dónde está Lucía?», preguntó Clara, con los ojos llenos de lágrimas. Rodrigo intentó mantener la compostura, pero la voz se le quebró al responder. «Lucía tuvo que irse, cariño». «No», gritó Daniel. «Tú la hiciste llorar, tú la echaste». El grito del niño retumbó en su pecho como un golpe. Rodrigo quiso abrazarlo, explicarle, pero los gemelos se soltaron y corrieron hacia la puerta, llamándola una y otra vez. «Lucía, no te vayas». Sus pequeñas voces se perdieron en el eco del pasillo. Aquella fue la primera vez que Rodrigo de la Vega sintió que su poder, su dinero y su apellido no servían para nada. Por primera vez se sintió realmente solo. Los días siguientes fueron un castigo silencioso. Los niños no querían comer, lloraban al dormir, buscaban a Lucía por toda la casa. Isabela, molesta, intentaba mantener las apariencias. «Rodrigo, son niños, ya se les pasará», decía con indiferencia mientras revisaba su agenda social. Pero no se les pasó, y dentro de Rodrigo, algo comenzó a romperse lentamente. Una tarde, mientras trabajaba en su despacho, escuchó un ruido proveniente del cuarto de los niños. Abrió la puerta sin hacer ruido y los vio abrazados, dormidos, con una fotografía entre las manos. Era una imagen de Lucía, tomada en el jardín, sonriendo con ellos. Rodrigo se quedó quieto, con un nudo en la garganta. Aquella sonrisa tenía algo que hacía mucho no veía en su propia casa: paz.
Esa noche bajó al comedor y se sentó solo, con una copa de vino sin probar. Por primera vez en años, no pensó en sus negocios, ni en sus socios, ni en las cifras de la bolsa. Pensó en Lucía. Pensó en cómo su presencia había llenado de vida aquel hogar sin que él lo notara. Pensó en cómo la había tratado, en cómo la había herido y en el vacío que había dejado su partida. Pero su orgullo aún era más fuerte que su remordimiento. No podía simplemente salir a buscarla. No él, Rodrigo de la Vega, el empresario intocable, el hombre que jamás pedía perdón. Sin embargo, la vida tiene una forma curiosa de ajustar las cosas. Esa misma semana recibió una llamada del colegio. «Señor de la Vega, necesitamos hablar con usted». Daniel tuvo un altercado con otro alumno. Rodrigo acudió de inmediato. Cuando llegó, el pequeño estaba sentado en un rincón, con la mirada perdida. «¿Qué pasó, hijo?», preguntó agachándose. Daniel lo miró fijamente y dijo, con una frialdad que le heló el alma: «Golpeé al niño porque dijo que mi mamá no me quiere. Y es verdad, solo Lucía me quería». Esas palabras lo desarmaron. Sintió que todo el peso de sus errores caía sobre él. Se dio cuenta de que había perdido algo que el dinero jamás podría comprar: la inocente confianza de sus hijos y el calor humano que solo Lucía había sabido darles. Esa noche, sin decirle nada a Isabela, se encerró en su despacho y comenzó a buscarla. Llamó a la agencia de servicio, pero le dijeron que Lucía había renunciado y se había ido del barrio donde vivía. Nadie sabía dónde estaba. Por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo sintió miedo. No miedo a perder un negocio o a fracasar, sino miedo a haber perdido, para siempre, a la única persona que le había mostrado lo que realmente significaba amar. Las semanas se transformaron en un torbellino de emociones. El rumor sobre la repentina aparición de esa joven con el abrigo de Eduardo se extendió silenciosamente por las calles de Marbella entre susurros y miradas de curiosidad. Algunos decían que era una impostora, una cazafortunas. Otros, que quizás era una víctima de algo mucho más oscuro. Sin embargo, nadie conocía la verdad, excepto Laura, y ella apenas la comprendía. Desde aquella noche en la que la policía la dejó sola frente a la mansión, su vida había cambiado por completo. Ya no era la chica que servía mesas en un café del puerto. Ahora los medios la buscaban, los curiosos la seguían y los abogados de la familia de Eduardo la observaban con una mezcla de desconfianza y miedo. Pero lo más extraño de todo era lo que sentía dentro. Había algo en sus recuerdos que no encajaba, momentos que parecían borrarse, como si alguien hubiera manipulado su mente. Eduardo había muerto en circunstancias misteriosas, pero lo que ella no sabía era que su nombre había sido pronunciado antes de morir, el de ella, Laura. Una noche, incapaz de dormir, Laura encendió el ordenador de Eduardo. El sistema pedía una contraseña, pero al intentar recordar algo de su relación con él, una palabra surgió involuntariamente de sus labios: Málaga. El sistema se desbloqueó. En la pantalla apareció una carpeta titulada Proyecto Alba. Al abrirla, descubrió documentos, grabaciones y fotografías de un experimento médico. Eduardo, junto con un grupo de inversores, había financiado un tratamiento experimental destinado a regenerar tejidos cerebrales dañados. Sin embargo, entre los informes había algo perturbador. Su propio nombre figuraba como sujeto de prueba. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué su nombre estaba ahí, junto al de otras personas desaparecidas? En ese instante, escuchó un ruido proveniente del pasillo. Al volverse, vio una sombra moverse lentamente hacia ella. El corazón le latió con fuerza. «¿Quién está ahí?», preguntó con la voz temblorosa. Nadie respondió. Caminó despacio, los pies descalzos sobre el suelo frío, hasta que una figura emergió de la penumbra. Era un hombre, alto, con un rostro familiar. «Laura, no debiste abrir esa carpeta.
Era Gabriel, el socio de Eduardo, un empresario conocido por su frialdad y su fortuna. Lo había visto varias veces en las noticias, pero nunca imaginó encontrarlo allí, en medio de la noche, dentro de la mansión. «¿Qué significa esto?», exclamó Laura mostrando los documentos. «¿Por qué mi nombre está aquí?». Gabriel la miró fijamente, con una mezcla de lástima y advertencia. «Porque tú no recuerdas quién eras antes de conocer a Eduardo. Tú no eras su empleada, Laura. Tú eras el experimento». Las palabras retumbaron en su mente como un trueno. Se sintió mareada, sin aire. ¿Un experimento? ¿Qué quería decir con eso? Gabriel se acercó, bajó la voz. «Eduardo intentó salvarte. Estabas al borde de la muerte. Fuiste parte de un tratamiento para restaurar tu memoria, pero algo salió mal. Él se obsesionó contigo, creyó que podía devolverte la vida y lo hizo, aunque no completamente». Laura retrocedió con lágrimas en los ojos. Todo su cuerpo temblaba. ¿Y su muerte? ¿Qué pasó con él? Gabriel suspiró, apoyándose en el marco de la puerta. Eduardo descubrió que el proyecto había sido manipulado por otros inversores. Iban a borrar todos los registros, y a ti contigo. Cuando intentó detenerlos, lo silenciaron. Laura lo miró horrorizada. La verdad se abría ante ella como una herida. «Entonces», murmuró, «me salvaron para después destruirme». «Aún tienes una oportunidad», dijo Gabriel, con una intensidad inquietante, «pero tendrás que confiar en mí». Laura sintió que el aire se volvía pesado. Afuera, el viento golpeaba los ventanales con fuerza, como si la noche misma quisiera advertirle del peligro que se avecinaba. «¿Confiar en ti?», repitió con incredulidad. «Tú eras su socio, uno de los responsables, y también el único que puede sacarte viva de aquí», respondió él, abriendo la puerta trasera de la mansión. «Si te quedas, ellos te encontrarán». Laura dudó solo un segundo. Luego agarró el abrigo de Eduardo, aquel que había sido el comienzo de todo, y corrió junto a Gabriel hacia la oscuridad. Las luces de la mansión se apagaron detrás de ellos. La historia acababa de comenzar, pero Laura ya entendía que su pasado era solo una sombra y que lo que venía ahora podría cambiarlo todo. La madrugada los envolvió mientras se alejaban por las colinas de Marbella, sin saber que cada paso los acercaba más a una verdad que pondría en riesgo no solo su vida, sino la de todos los que alguna vez habían creído en el poder de manipular la memoria humana. Y entre el silencio y el miedo, Laura comprendió algo profundo. A veces, el mayor enemigo no está afuera, sino dentro de uno mismo. El cielo sobre Marbella estaba teñido de un gris profundo, presagiando la tormenta que se avecinaba no solo en el clima, sino en los corazones de quienes vivían bajo el techo de la mansión Montserrat. La tensión de los últimos días había alcanzado un límite insoportable. Laura, agotada y con el corazón en un puño, sentía que cada esfuerzo, cada sacrificio y cada lágrima había sido en vano. Mientras caminaba por los pasillos amplios y lujosos de la residencia, los recuerdos de momentos felices con los gemelos Marco y Samuel la golpeaban con una fuerza dolorosa. Sus risas inocentes, sus abrazos llenos de amor y confianza, y la certeza de que algo tan puro parecía ahora inalcanzable. Gabriel, su aliado silencioso y confidente, observaba desde la distancia. Podía ver cómo la desesperación comenzaba a minar la firmeza de Laura. Sabía que el punto de quiebre estaba cerca y que cualquier decisión en ese momento podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Cada paso que Laura daba resonaba en los pisos de mármol como un eco de su propia incertidumbre. La tensión era palpable. La mansión, que antes parecía un refugio seguro, se transformaba en una cárcel dorada, donde las emociones se enredaban y las decisiones se volvían una cuestión de supervivencia emocional. Esa mañana, Alejandro Montserrat,
El orgulloso y autoritario millonario se había mostrado más implacable que nunca. Su mirada fría y sus palabras cortantes habían humillado públicamente a Laura frente a empleados y familiares. Cada gesto de superioridad de Alejandro era un recordatorio cruel de las barreras sociales y de poder que los separaban. Laura, con lágrimas contenidas y la respiración entrecortada, sentía cómo la presión se acumulaba hasta hacerla tambalear. La injusticia parecía insuperable y la impotencia la consumía. Sin embargo, en medio de ese abismo emocional, un instante inesperado irrumpió con fuerza. Los gemelos, Marco y Samuel, que hasta entonces habían permanecido cerca de su padre, rompieron el silencio y corrieron hacia Laura. Sin pensar, se abrazaron a ella con la confianza que solo los niños poseen, como si sus pequeños brazos pudieran protegerla de todo mal, y como si su amor inocente fuera un escudo contra la crueldad del mundo adulto. Laura, sorprendida y con el corazón latiendo a 1000 por hora, permitió que ese gesto de pureza humana inundara su mente y su espíritu. El abrazo de los niños provocó un cambio inmediato en Alejandro. Por primera vez, la autoridad y el poder que tanto lo definían no podían controlar la escena. Los ojos del millonario, llenos de sorpresa y desconcierto, reflejaban un choque interno que ni él mismo esperaba. Aquella demostración de afecto inocente era una verdad que no podía ignorar. Los lazos del corazón podían desafiar la arrogancia y la opresión. Cada sonrisa tímida de los gemelos hacia Laura era un recordatorio de que el amor auténtico existía más allá de las apariencias y que la pureza de un niño podía revelar secretos y emociones que los adultos a menudo se niegan a enfrentar. Laura, sintiendo el calor de los abrazos de Marco y Samuel, percibió que no estaba sola. A pesar del dolor, de la humillación y de la injusticia, había algo que le daba fuerza, la conexión real con aquellos que amaban sinceramente. Su mente, antes nublada por la desesperanza, comenzó a organizar pensamientos y estrategias. Comprendió que el punto de quiebre no era un fin, sino un catalizador. Era el momento en que debía decidir entre rendirse y permitir que la injusticia la consumiera, o levantarse con toda la determinación que hasta entonces había mantenido oculta. En ese instante, el corazón de Laura se llenó de una mezcla de emociones: tristeza por lo perdido, miedo por lo que venía, pero también una chispa de claridad y resolución. Sabía que la lucha no sería fácil, que los desafíos que enfrentaría serían enormes, pero también sabía que no podía ignorar el vínculo con los niños, ni la verdad que sus gestos inocentes habían revelado. El abrazo de los gemelos no solo representaba amor, sino también un llamado a la acción. Un recordatorio de que el afecto genuino y los lazos familiares podían ser más poderosos que cualquier humillación o obstáculo social. Mientras la tarde avanzaba y el cielo se oscurecía aún más, Laura sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba por comenzar. La humillación ya no la definía. Ahora era un impulso, una motivación para enfrentarse a todo y a todos. Alejandro, por su parte, no podía evitar reflexionar sobre lo que acababa de presenciar. La arrogancia, la autoridad y la riqueza no podían comprar ni sustituir la autenticidad del amor. El punto de quiebre, que parecía solo un momento de derrota, se convertía en la semilla de algo mucho más grande, la revelación de que las conexiones humanas, la lealtad y la empatía podrían cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Laura respiró profundo, sintiendo en cada latido de su corazón que había llegado el instante de transformar la desesperanza en acción, la injusticia en aprendizaje y el dolor en fuerza. Sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba, pero también sabía que jamás estaría sola mientras los pequeños brazos de Marco y Samuel estuvieran a su lado.
La noche caía lentamente sobre Marbella y la mansión Montserrat parecía aún más silenciosa que de costumbre. Los pasillos, iluminados por luces cálidas, proyectaban sombras que recordaban a Laura, lo frágil y vulnerable que se sentía en los últimos días. Sin embargo, algo en su interior comenzaba a cambiar. Aquella mañana, con los gemelos abrazándola, había experimentado un destello que aún la acompañaba, la certeza de que no estaba sola, de que la inocencia de Marco y Samuel podía abrir caminos donde antes solo existía oscuridad. Mientras caminaba hacia su habitación, con pasos firmes pero cargados de emoción, Laura recordó las palabras de su abuela, que solía decirle: «La esperanza siempre encuentra una ventana, incluso en los días más oscuros». Esa frase, que antes parecía un cliché vacío, resonó con fuerza en su mente. En medio del dolor, la humillación y la incertidumbre, había algo que todavía podía guiarla: su propio instinto, el amor por los niños y la verdad que sus corazones habían revelado. Gabriel, siempre observándola en silencio, notó el cambio. Había algo en la mirada de Laura que denotaba claridad, determinación y una chispa que ni la más profunda injusticia podía apagar. Sabía que, aunque el camino sería arduo, esa chispa era suficiente para encender la fuerza necesaria para enfrentar lo que viniera. Consciente de ello, se acercó a ella, ofreciendo no palabras vacías, sino un gesto de apoyo silencioso que significaba mucho más que cualquier consejo. Laura decidió que no podía dejar que la humillación definiera su historia. El recuerdo del abrazo de los gemelos se convirtió en un faro que iluminaba sus pensamientos. Cada sonrisa, cada gesto de confianza, era un recordatorio de lo que realmente importaba. El mundo podía imponer jerarquías, poder y riqueza, pero jamás podría borrar el vínculo genuino que había formado con Marco y Samuel. Esa certeza le dio fuerza para respirar profundo, enfrentar la ansiedad que aún la acompañaba y comenzar a trazar un plan para superar la adversidad. En medio de esa reflexión, Laura recordó un detalle que hasta entonces había pasado desapercibido: una carta escondida entre los libros del despacho de Alejandro. Una carta antigua, con tinta ya amarillenta por el tiempo, que contenía palabras dirigidas a su familia y secretos que podrían cambiar la percepción de todo lo que había sucedido. Era un indicio, una pequeña pista que la llenó de esperanza y curiosidad. Algo dentro de ella le decía que no todo estaba perdido, que había caminos aún por explorar y verdades por descubrir. Esa noche, mientras los niños dormían plácidamente en sus habitaciones, Laura se sentó frente a la ventana de su habitación. La luna iluminaba suavemente su rostro, reflejando la mezcla de miedo y determinación que la consumía. La chispa de esperanza que había sentido durante el día se transformó en un fuego interno, una fuerza silenciosa pero poderosa que le permitió visualizar un futuro donde la injusticia podía ser enfrentada y superada. La sensación era abrumadora. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía derrotada, se sentía preparada. Las emociones se mezclaban: la tristeza de los momentos recientes, la tensión acumulada y la incertidumbre del futuro se entrelazaban con la claridad recién descubierta. Laura comprendió que la esperanza no era un regalo del mundo exterior, sino una elección personal. Era un acto de valentía, decidir mantener la fe en medio del caos, permitir que la luz de la verdad y el amor genuino guiara cada decisión, cada paso. Afuera, la brisa nocturna traía consigo el aroma del mar, recordándole que más allá de los muros de la mansión existía un mundo lleno de posibilidades. El corazón de Laura latía con fuerza, no por miedo, sino por la emoción de la posibilidad de cambio. Cada pensamiento, cada recuerdo y cada gesto de cariño hacia los gemelos se consolidaba en un plan silencioso pero firme.
no dejar que la arrogancia de Alejandro ni la injusticia del poder borraran la autenticidad de su amor y compromiso. Laura se recostó, pero no para descansar de la fatiga física, sino para consolidar la certeza de que un nuevo camino se abría ante ella. La chispa de esperanza se había transformado en un motor silencioso, una fuerza capaz de desafiar la humillación y la adversidad y de conducirla hacia la superación. Cada respiración, cada latido, era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor genuino y la verdad podía guiarla hacia la victoria. Mientras la noche avanzaba, Laura cerró los ojos con un sentimiento profundo de resiliencia. Sabía que los días siguientes serían cruciales, que cada decisión contaría y que la historia que estaba viviendo apenas comenzaba a revelar su verdadero alcance. La chispa de esperanza no solo iluminaba su mente, sino también su corazón, preparándola para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir y recordándole que la fuerza interior es, a veces, más poderosa que cualquier obstáculo exterior. Laura despertó con una sensación de determinación que parecía recorrer cada fibra de su cuerpo. Marbella comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del sol, reflejándose en los lujosos ventanales de la mansión Montserrat. A pesar de los días difíciles, de las humillaciones y del miedo que la había acompañado hasta hace poco, algo dentro de ella había cambiado. Estaba lista para transformar su dolor en fuerza. El primer paso fue enfrentarse a la rutina que antes le parecía opresiva. Preparar la mañana para los gemelos, Marco y Samuel, se convirtió en un acto consciente de amor y disciplina. Cada gesto, cada sonrisa, cada abrazo que recibía de los niños le recordaba por qué debía seguir adelante, por qué no podía permitir que la injusticia o el orgullo ajeno definieran su destino. Era un proceso lento, lleno de pequeños tropiezos, pero con cada caída, Laura se levantaba con más determinación, aprendiendo a balancear sus emociones con la necesidad de avanzar. La interacción con Alejandro, aunque aún tensa, comenzó a cambiar de manera sutil. La joven no buscaba venganza ni confrontación directa. Su enfoque era demostrar su valor a través de la resiliencia, la paciencia y la autenticidad de su amor por los niños. Cada gesto de respeto, cada acción responsable y cada decisión tomada con el corazón abierto generaba un impacto silencioso, pero poderoso, en la percepción de aquellos que la rodeaban. Un día, mientras organizaba los documentos del despacho de la mansión, Laura descubrió algo que le dio un nuevo impulso, una serie de notas antiguas que detallaban situaciones pasadas de la familia, secretos que nunca habían sido compartidos y decisiones que habían marcado la vida de Alejandro y su entorno. Estas notas no solo proporcionaban claridad sobre las razones de ciertos comportamientos, sino que también ofrecían la oportunidad de redescubrir y reconfigurar relaciones, de sanar heridas que parecían imposibles de cerrar. Cada día se convirtió en un pequeño desafío superado, un malentendido resuelto con paciencia, un gesto de los gemelos que reforzaba su confianza o incluso un simple momento de tranquilidad consigo misma, reflexionando sobre lo aprendido. Laura comenzó a notar cambios en sí misma. Su autoestima crecía, su visión se aclaraba y su fortaleza interior se consolidaba. No había una transformación instantánea, sino un proceso constante de crecimiento que fortalecía cada aspecto de su vida. En paralelo, los niños respondían a su constancia y cariño con una confianza que tocaba el corazón. Marco y Samuel, a pesar de su corta edad, parecían percibir la diferencia. La seguridad de Laura, la calma en su voz y la ternura en cada abrazo creaban un ambiente de confianza y amor que ningún castigo ni humillación podían destruir. Esto reforzaba aún más su convicción de que estaba en el camino correcto y que cada esfuerzo tenía un propósito tangible y profundo.
Alejandro, aunque todavía orgulloso y a veces distante, no pudo ignorar la transformación silenciosa que ocurría ante sus ojos. Observaba cómo Laura enfrentaba las dificultades con dignidad y cómo la relación con sus hijos se fortalecía día tras día. Sin darse cuenta, comenzaba a cuestionar algunas de sus propias decisiones y actitudes, siendo testigo de que la verdadera autoridad y respeto no se imponían por miedo, sino por coherencia, amor y autenticidad. Laura también comenzó a tomar pequeñas iniciativas fuera del entorno inmediato de la mansión, explorar nuevas oportunidades de desarrollo personal, aprender nuevas habilidades que le permitieran asegurar un futuro independiente y al mismo tiempo mantener su compromiso con los gemelos. Cada paso que daba, aunque simple, era un acto de valentía y reafirmación de su valor, demostrando que incluso en medio de la adversidad se puede construir un camino sólido hacia la superación. La evolución de Laura no pasó desapercibida para los demás empleados de la mansión. Su disciplina, empatía y determinación empezaron a inspirar a quienes la rodeaban, generando un efecto multiplicador. Pequeñas acciones de apoyo, colaboración y reconocimiento se sumaban, creando un ambiente más armonioso y positivo, aunque todavía lleno de tensiones inevitables. Al final de cada jornada, cuando la casa quedaba en silencio y los gemelos dormían plácidamente, Laura se sentaba frente a la ventana de su habitación. La vista de Marbella, con el mar brillando a lo lejos y la ciudad despertando lentamente, le recordaba que la vida continuaba y que cada día era una oportunidad para crecer, aprender y superar obstáculos. Allí, en la calma de la noche que se transformaba en amanecer, Laura encontraba la fuerza para enfrentar los días siguientes, consciente de que el camino de la superación no tiene atajos, pero que cada esfuerzo construye una historia digna de ser contada. La mañana parecía ordinaria en la mansión Montserrat, pero Laura sentía un aire diferente, una tensión casi imperceptible que recorría cada pasillo. Los gemelos jugaban en el salón mientras ella preparaba su rutina, y Alejandro, por primera vez en días, parecía más pensativo y silencioso. Nada indicaba que ese día se transformaría en un punto de inflexión que cambiaría para siempre la dinámica de la familia y el destino de todos los involucrados. Todo comenzó cuando un mensajero llegó con un paquete urgente dirigido a Alejandro. El millonario abrió el sobre con cierta desconfianza y sorpresa, encontrando documentos y fotografías que revelaban secretos familiares que nadie esperaba, pruebas de la verdadera identidad de Laura y su conexión inesperada con la familia Montserrat. Cada imagen, cada escrito, era un hilo que tejía una historia oculta, un vínculo que hasta entonces había permanecido invisible para todos. Laura, al percibir la inquietud de Alejandro, se acercó con cautela, sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la anticipación de un giro que podía cambiarlo todo. Alejandro, con el rostro pálido y los ojos fijos en los documentos, apenas pudo contener la emoción que le provocaba la revelación. Laura no era una simple empleada. Su pasado, marcado por sacrificios y desafíos que él desconocía, la conectaba de manera inesperada con su propia familia, revelando la verdad de un lazo que había permanecido oculto durante años. El silencio se hizo casi insoportable en la habitación. Los gemelos, percibiendo la tensión, se acercaron a Laura con la inocencia de siempre y en un gesto que parecía cargado de significado, se abrazaron a ella, como si supieran que su presencia era un ancla en medio de la tormenta emocional que se desataba. Alejandro observó la escena, su corazón latiendo con fuerza, mientras comprendía que su orgullo y sus prejuicios casi le hicieron perder lo más valioso, la conexión genuina entre Laura y sus hijos. La revelación obligó a Alejandro a replantearse cada decisión tomada hasta el momento. Cada palabra dura, cada gesto de humillación se enfrentaba ahora con la verdad que emergía de manera inevitable.
La sorpresa y la incredulidad se mezclaban con un sentimiento profundo de arrepentimiento y la urgente necesidad de reparar los errores cometidos. Laura, por su parte, se mantenía serena y digna, consciente de que este giro no solo redefinía su lugar en la familia, sino que también habría una oportunidad de reconciliación y comprensión que parecía imposible hace apenas unas horas. El aire en la mansión cambió radicalmente. Aquello que parecía un día ordinario se transformó en un momento decisivo, donde secretos, emociones y verdades ocultas salieron a la luz, dejando a todos los presentes con una sensación de asombro y expectativa. Alejandro se acercó a Laura, con los ojos llenos de una mezcla de admiración, respeto y una humildad que hasta entonces había permanecido ausente. La joven, manteniendo la calma, le permitió acercarse sin perder su dignidad, consciente de que el vínculo verdadero no se fuerza, sino que se reconoce y se valora. A partir de ese instante, la relación entre Alejandro y Laura comenzó a transformarse. Ya no se trataba de empleador y empleada, sino de individuos conectados por secretos, confianza y un profundo afecto mutuo que había resistido pruebas difíciles. Los gemelos, siempre intuitivos, parecían comprender que algo importante había cambiado, y su afecto hacia Laura se volvió aún más evidente, consolidando la idea de que los lazos del corazón pueden superar cualquier barrera social o malentendido previo. La revelación impactó no solo a la familia inmediata, sino también a quienes observaban desde el exterior. La historia de Laura, Alejandro y los gemelos se convirtió en un testimonio de cómo la verdad y el amor genuino pueden transformar relaciones, curar heridas y abrir caminos que parecían cerrados para siempre. Este giro decisivo no solo cambió la percepción de los personajes entre sí, sino que también redefinió el destino de todos, dejando una enseñanza clara. Nunca subestimes la fuerza de la sinceridad y los lazos que emergen del corazón. Desde aquel día que Alejandro descubrió la verdad sobre Laura, nada volvió a ser igual en la mansión Montserrat. La tensión que alguna vez impregnó cada rincón se transformó lentamente en una atmósfera de respeto, comprensión y afecto genuino. Alejandro comenzó a observar a Laura con nuevos ojos, no como a una empleada, sino como a alguien indispensable, cuya bondad, fortaleza y dedicación habían estado presentes desde el primer momento, aunque él nunca lo hubiera reconocido. Laura, por su parte, sintió una mezcla de alivio y cautela. El giro inesperado le otorgaba una oportunidad para ser valorada, pero también sabía que debía mantener su dignidad, sin apresurar la cercanía que recién empezaba a reconstruirse. Cada día, al cuidar a los gemelos, notaba cómo su inocencia y afecto se habían convertido en un puente para sanar heridas invisibles. Los pequeños, que siempre la habían amado sin condiciones, se convirtieron en un recordatorio constante de que el vínculo verdadero no depende de títulos ni de riqueza, sino de la sinceridad y el corazón. Alejandro inició cambios significativos en su vida y en su forma de relacionarse. Comprendió que el orgullo y la rigidez que lo habían definido durante años eran obstáculos para establecer relaciones genuinas. Su acercamiento a Laura fue gradual, respetando sus límites, pero mostrando a la vez su genuino reconocimiento por todo lo que ella había hecho por él y por sus hijos. Cada gesto amable, cada conversación franca, fue construyendo un lazo más fuerte, cimentado en la confianza y el entendimiento mutuo. Un día, mientras los gemelos jugaban en el jardín, Alejandro observó a Laura desde la distancia. La luz del sol iluminaba su rostro, resaltando la belleza que siempre había admirado, pero que ahora iba más allá de lo físico. Era una belleza cargada de carácter, compasión y una fuerza interior que lo había hecho reflexionar sobre sí mismo. En ese momento comprendió que la verdadera transformación no estaba solo en la relación con Laura, sino en su propia capacidad de cambiar
de aprender a valorar lo esencial y dejar de lado los prejuicios que habían guiado su comportamiento durante años. Laura, por su parte, experimentó su propia metamorfosis. Lo que comenzó como temor y humildad frente a la autoridad de Alejandro se transformó en seguridad y confianza. La joven entendió que su valor no estaba determinado por la opinión de los demás, sino por la integridad con la que vivía cada día. Su paciencia, dedicación y amor genuino habían abierto un camino que le permitió superar barreras emocionales y sociales, y finalmente ser reconocida por quienes realmente importaban. Los gemelos, que siempre habían sentido un cariño profundo por Laura, se convirtieron en protagonistas silenciosos de esta transformación. Sus abrazos, risas y gestos espontáneos recordaban constantemente a Alejandro que los lazos más importantes de la vida se forman con afecto y confianza, no con dinero ni poder. Cada día, al ver la complicidad entre Laura y sus hijos, Alejandro sentía una mezcla de gratitud y admiración, comprendiendo que había sido testigo de algo mucho más grande que un simple error laboral o un malentendido. Había sido testigo del despertar del corazón. La mansión Montserrat, antes símbolo de autoridad, riqueza y frialdad, comenzó a transformarse en un hogar donde el respeto y el cariño genuino prevalecían. La historia de Laura y Alejandro se convirtió en un ejemplo para quienes los rodeaban, demostrando que incluso en las relaciones marcadas por errores, orgullo y distancia, la verdad y el afecto pueden abrir caminos de reconciliación y amor auténtico. Finalmente, Alejandro aprendió a combinar su éxito con humildad, mientras Laura encontró su lugar de reconocimiento y respeto, no solo como cuidadora de los gemelos, sino como parte integral de la familia. La gran transformación no solo afectó sus vidas individuales, sino que también dejó una enseñanza profunda. Los vínculos más valiosos se construyen con empatía, comprensión y sinceridad, y cuando se cultivan con paciencia, pueden superar cualquier obstáculo. La vida en la mansión Montserrat nunca volvió a ser igual. Los días que antes estaban marcados por tensión, orgullo y frialdad, ahora se llenaban de pequeñas sonrisas, gestos de cariño y una sensación de hogar que parecía imposible de alcanzar tiempo atrás. Alejandro miraba a Laura y a sus hijos, y por primera vez en mucho tiempo sentía que entendía realmente lo que significaba la familia. No era una cuestión de dinero, títulos o poder, sino de amor, respeto y conexión genuina. Laura, por su parte, había aprendido que la paciencia y la integridad siempre encuentran su recompensa. Lo que comenzó como un acto de humildad y dedicación hacia los gemelos, que para ella era simplemente parte de su deber, terminó convirtiéndose en un vínculo que transformó a todos a su alrededor. Sus gestos cotidianos, su cariño sincero y su valor para mantenerse firme frente a la injusticia habían dejado una huella imborrable en el corazón de Alejandro y de los pequeños, que la veían como la figura más cercana a una madre. Los gemelos, sin comprender del todo la magnitud de lo ocurrido, mostraban su amor de manera pura y natural, enseñando a los adultos una lección que no se aprende en libros ni se adquiere con riqueza. La inocencia y la sinceridad tienen un poder capaz de derribar barreras, sanar heridas y unir a las personas más allá de cualquier circunstancia. Cada abrazo que compartían con Laura, cada risa que resonaba en la mansión, era un recordatorio constante de que los lazos del corazón no se compran ni se imponen, sino que se construyen día a día con respeto, cariño y presencia genuina. Alejandro reflexionaba sobre sus errores, sobre su orgullo y sobre la ceguera que lo había llevado a humillar a alguien que solo buscaba cuidar a sus hijos con amor. Comprendió que el verdadero poder no reside en el dinero ni en la autoridad, sino en la capacidad de reconocer las propias faltas, aprender de ellas y transformar la relación con quienes nos rodean. Este aprendizaje, aunque tardío,
cambió su manera de mirar el mundo y a sí mismo, permitiéndole convertirse en un hombre más justo, consciente y capaz de amar sin condiciones. Laura, Alejandro y los gemelos formaban ahora un núcleo sólido, donde cada uno aportaba lo mejor de sí mismo. Lo que parecía una historia marcada por la injusticia y el dolor, se había convertido en un relato de reconciliación, crecimiento personal y amor auténtico. La verdad revelada por los gemelos no solo había cambiado su destino inmediato, sino que había abierto la puerta a una vida más plena, donde el respeto, la gratitud y la empatía guiaban cada acción. La enseñanza que quedaba para todos los que escucharan esta historia era clara y poderosa. Incluso en los momentos de mayor tensión y aparente fracaso, el amor y la sinceridad tienen la fuerza de transformar destinos. No importa cuán altas sean las barreras, cuán profundas sean las heridas o cuán grande sea la injusticia, los lazos verdaderos, construidos con honestidad y corazón, siempre encuentran el camino para sanar, unir y dejar un legado imborrable. Así, la mansión Montserrat dejó de ser solo un símbolo de riqueza y poder para convertirse en un hogar donde la comprensión, la lealtad y el afecto genuino prevalecían. Alejandro aprendió que escuchar, valorar y reconocer a quienes nos rodean puede cambiar vidas. Laura descubrió que su fuerza y bondad eran capaces de inspirar y transformar. Y los gemelos, con su inocencia, enseñaron a todos que el amor puro siempre encuentra la manera de salir a la luz. En este relato de emociones, errores y segundas oportunidades, queda un mensaje universal. Nunca subestimes la capacidad de una persona de cambiar tu vida, ni el poder de los vínculos construidos con amor y verdad. Porque, al final, lo que dejamos en el corazón de los demás es el verdadero legado que perdura más allá del tiempo, de las riquezas y de cualquier obstáculo.